Esta mañana el diario NTR publica el reportaje Desaparecidos, el engaño estadístico de México, un reportaje elaborado cuya investigación fue llevada a cabo por Lauro Rodríguez y Marta Guillén y que fue acompañado y patrocinado por el equipo Conectas, un equipo, una red, un hub de periodistas de investigación de toda América Latina. El trabajo fue editado por Fabiola Chambí y bueno, ya nos adentrará Lauro Rodríguez, con quien estamos ya en la línea telefónica, en los importantes hallazgos que tuvo. Lauro, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto como siempre estar aquí con ustedes. Gracias, Lauro. Te saluda Rubén Martín. Infórmanos, compártenos los principales hallazgos de este reportaje. ¿Qué es lo que están presentando en Desaparecidos, el engaño estadístico de México? Así es, te platico que pues durante más de un año estuvimos trabajando con bases de datos y con las cédulas de búsqueda de personas desaparecidas de varias entidades federativas del país. Pudimos al final incluir a 6 en esta investigación que tienen que incluir a Jalisco, a Estado de México, Veracruz, a Guanajuato, también a Tabasco y a Puebla. Esas 6 entidades federativas tienen repositorios en sus sitios de sus comisiones locales con cada una de sus cédulas de búsqueda activas, y esto nos permitió hacer un cruce de información con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y pudimos pues encontrar que más de 6,000 personas solamente de estos 6 estados que mencioné Uh-huh. y que siguen desaparecidas o que seguían desaparecidas hasta el 30 de junio de este año, que fue la fecha de corte que tuvimos para esta investigación, no estaban incluidas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, pese a que la Ley General en la materia de desaparición de personas pues especifica que es una obligación de las comisiones locales, de las fiscalías locales, informar al Registro Nacional de cada una de las desapariciones que se presentan en sus territorios. Y pues nos dimos cuenta que aunque las comisiones locales sabían de esas desapariciones, pues emitieron una cédula de búsqueda, incumplieron con su obligación de reportar esa ausencia Al al registro. Registro Nacional de Personas Desaparecidas, generando pues un enorme subregistro. Lauro Rodríguez, solo para tenerlo claro yo, y espero que también evidentemente todo el auditorio. Entonces, digamos, la metodología fue un contraste entre las cédulas de búsqueda que publican las comisiones estatales de 6 estados: Jalisco, Veracruz, Estado de México, Puebla, Guanajuato y Tabasco. Las cédulas que vemos ya, pues lamentablemente nos habituamos a ver en redes sociales, en medios de información y también pegadas en la vía pública. Esas cédulas que emite la Comisión de Búsqueda luego las contrastaron con los registros de cada entidad y de ahí sale esta diferencia. Así es, nos dimos cuenta de que hubo varios momentos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas. En el año que estuvimos realizando la investigación hubo 3 versiones distintas. Una que estuvo en agosto, que permitía una descarga pública de la base de datos, que ahí contenía algunos nombres y otros reservados. Después se vino el tiempo del llamado censo, de esta búsqueda generalizada, Cierto. y en diciembre del año pasado lanzaron otro sitio de internet que no permitía descarga, pero sí una consulta pública, y nosotros pudimos descargar toda esa información. Pero posteriormente, ya en la parte final de nuestra investigación en julio, publican otra versión adicional del Registro Nacional y también pudimos extraer toda esa información del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, todos los nombres y todas las personas que aparecen como confidencial su caso. Y como bien lo describes, lo que hicimos fue comparar esa información que presenta el Registro Nacional de Personas Desaparecidas con la información de las cédulas de búsqueda emitidas por una comisión local. Uh-huh. ¿Por qué tomamos las cédulas oficiales? Porque queríamos saber en qué nivel de, pues en este caso de invisibilización a nivel nacional, estaban generando las propias autoridades. Si hay una cédula de búsqueda emitida, por ejemplo, por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, quiere decir que la autoridad estatal sabe de esa desaparición, tiene un reporte o Así tiene una es. denuncia. Por lo tanto, ese caso tendría que estar reportado en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Pero esto no No ocurre. ocurrió.
en al menos estos 6.133 casos que logramos detectar en estas 6 entidades federativas. Tenían su cédula de búsqueda activa, es decir, no había ninguna evidencia de que ya habían sido localizadas esas personas porque no había ninguna cédula de localización de esa persona, tampoco en las redes sociales de las comisiones de búsqueda, y aún así la persona no estaba registrada en esta plataforma nacional del Registro Nacional de Personas Desaparecidas. 6.133 es altísimo porque estamos hablando de menos de una quinta parte de todas las entidades de la República. No están estados como Tamaulipas, como Chihuahua, que pudieran, como Sinaloa, que tienen altas incidencias de desaparición y que evidentemente podría también haber estas discrepancias. Esto nos indica que no es confiable, o por lo menos no es preciso el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Incluso en el reportaje se habla de que ustedes encontraron, ya nos decías, hasta 6 versiones. Así es, ha habido varias versiones de este Registro Nacional de Personas Desaparecidas, y con esta búsqueda generalizada, con este censo que se realizó durante el año pasado por parte de la de la Secretaría General de Gobierno, pues aparte de que hay muchos casos que nunca llegaron al Registro Nacional porque las entidades federativas no enviaron esa información, como ocurre por ejemplo con Jalisco, también se tiene que durante este llamado censo, pues la autoridad aprovechó para borrar a personas que ya estaban en el registro, que no han sido localizadas y que pues ya no aparecen en la nueva versión, en la última versión que lanzaron en julio de este año. Su nombre ya no aparece en el Registro Nacional. Uno de estos casos es el de Cristian Telles Padilla de Veracruz, que fue borrado, uno de los 162 casos que detectamos que fue borrado de este Registro Nacional. Su nombre estaba 7 veces en la versión de agosto de 2023. En el proceso de depuración, que lo que debió haber hecho la Secretaría de Gobernación, que al final eso fue lo que se anunció que se iba a hacer, era eliminar los duplicados, eliminar la multiplicidad de casos, y en lugar de que apareciera 7 veces este nombre, tendría que aparecer una vez, pero borraron todos los registros y ahora ya no aparece en la plataforma nacional del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, y así ocurrió con al menos 162 casos que logramos detectar. Y como lo describes, pues aquí solamente pudimos contrastar la información con 6 entidades federativas, porque al momento de hacer la investigación eran las únicas que tenían estos repositorios con las cédulas de búsqueda, pero hay otras entidades federativas con alto número de personas desaparecidas, la propia Ciudad de México, Tamaulipas, como bien lo describías, incluso Baja California también, que es otro estado que tiene pues alta incidencia en desaparición de personas. Exacto. Lauro, y igual que como Jalisco es el epicentro de las desapariciones de todo el país con mayor datos, también en el reportaje lo confirman con el epicentro del engaño estadístico también, al no tener un buen, un registros confiables. Así es, Jalisco, como lo describes, es la que oficialmente tiene la mayor cantidad de personas desaparecidas en el Registro Nacional, pero también es la entidad federativa que tiene la mayor cantidad de subregistros. Solamente de Jalisco son 2.139 los casos que ya no aparecen en el Registro Nacional de personas que hasta el 30 de junio de este año pues seguían desaparecidas y tenían una cédula de búsqueda activa. Estamos hablando de que también Jalisco es el único estado que ha reconocido a través de sus autoridades, en este caso el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, que lo reconoció públicamente tras la presión de organizaciones civiles y de colectivos, que desde marzo de 2022 dejó de enviar información al Registro Nacional. Y en ese tiempo, de marzo de 2022 a junio de 2024, pues el Registro Nacional solamente marcaba el 11% del total de denuncias y reportes por desaparición que oficialmente recibió Jalisco, de acuerdo con el registro estatal que lanzó en este año la autoridad jalisciense. Pero, por ejemplo, el gobernador dice que a partir de marzo de 2022 a la fecha no reporta al Registro Nacional. Pero está, por ejemplo, el caso de José Marcos Maldonado Ruiz, el hijo de la señora Lourdes Maldonado, del colectivo Luz de Esperanza. Él desapareció desde 2015. Es decir, no está dentro del periodo de marzo de 2022 a la fecha de que el gobierno de Jalisco no está enviando de manera, en este caso a propósito, la información al Registro Nacional. Él desaparece desde 2015, ya son casi 10 años, y en estos 10 años
pues su nombre nunca ha aparecido en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Entonces, pues están también estos casos previos a esta decisión que tomó el gobierno de Jalisco, que tampoco forman parte del Registro Nacional. ¿Qué tal, Lauro? Te saluda Jesús Estrada. Justo hablando de ese caso de José Marcos Maldonado, me parece sumamente delicado porque ahí recuerdas que también tiene una hermana desaparecida, pero él desapareció en Ixtlahuacán de los Membrillos, presuntamente a manos de policías. Por ahí entrevistas de la mamá y la señora Lourdes pues se queja de que a pesar de la insistencia, el registro de Marco fue rechazado por las autoridades locales. Dos preguntas. Una es, ¿qué argumentos dan para rechazar ese registro en el caso de Marcos? Y la otra es, pues ahí la señora Lourdes sospecha que todo este proceso es para mantener la impunidad, es decir, para que no sepamos quiénes son los que están participando en las desapariciones de personas. Entiendo que hablando de elementos del Estado. Sí, ella menciona que al momento que va y pues hace el primer intento por interponer la denuncia, pues esto ocurre todavía durante la administración pasada, todavía no había una fiscalía especial en personas desaparecidas, todavía no existía una comisión de búsqueda de personas del estado de Jalisco, y lo que le dice la gente del Ministerio Público es que pues ¿para qué denuncias? Si lo más seguro es, y utilizó esta palabra que pues no debería existir, que lo levantaron, es decir, que lo desaparecieron con violencia, dando por hecho de que pues el joven probablemente ya estuviera hasta asesinado incluso, o estaría ya en manos de grupos del crimen organizado. Y esto pues molestó mucho a la señora María de Lourdes Ruiz, la mamá de José Marcos, porque pues lo primero que hicieron las autoridades fue criminalizar y revictimizar a su hijo desaparecido, en lugar de al menos tomar la denuncia y de comenzar las acciones de búsqueda. Desde ese momento la Fiscalía no quería buscar a José Marcos y no lo buscó porque daban por hecho de que ya el crimen organizado lo había asesinado. Entonces, pues eso es lo que ocurrió con este caso en específico y que pues se replica en muchos otros casos más. Y posteriormente la señora pues menciona que lo han desaparecido de todas las bases de datos. Ella le tomaron las muestras de ADN en el servicio médico forense y de pronto se las tuvieron que volver a tomar porque los datos ya no estaban en la base de información del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. En la carpeta de investigación y también en la averiguación previa, pues estuvo desaparecida de la Fiscalía por muchos años, por 5 años, menciona ella. La traían de El Salto a Chapala, a la calle 14, después ya cuando abren la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, ahí al cruce de Independencia con Hospital, donde se encuentran las instalaciones, y en ningún lado estaba la averiguación previa, en ningún lado estaba la carpeta de investigación. Lauro. Tuvo que a dar una lucha para poderle encontrar la carpeta de investigación y poder tener algún tipo de avance. Y todo esto combinado con que no está su hijo registrado en el Registro Nacional, pues a ella le hace pensar justamente que lo que quieren es que no se visibilice este caso porque se trató de una desaparición forzada. Justo es decir, que elementos del Estado participaron en la desaparición de su hijo. Rápidamente, justo ahí mi última pregunta es también por ahí, Ana Carolina Chimiak del CEPAD señala que con esto busca el gobierno evitar que los casos se hagan mediáticos, es decir, escándalos. Mi pregunta es, ¿muchos de estos casos que están en el subregistro corresponderían probablemente a desapariciones forzadas, es decir, cometidas a manos de elementos del Estado? Puede ser que sí. Por ejemplo, está el caso de Cristian Telles, también de Veracruz, que incluso la ONU obligó al Estado mexicano a ofrecer una disculpa porque se trató de una desaparición forzada. Ofrecieron la disculpa en 2020 y aún así pues lo desaparecen del registro sin haberlo encontrado. Entonces pues hay esas coincidencias, el caso de Cristian Telles, el caso de José Marcos, pues que en el que sí hay indicios de que fueron elementos del Estado los que participaron en su desaparición y pues coincidentemente no están en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Hay otros casos que probablemente sean pues desapariciones cometidas por particulares, principalmente en el estado de Jalisco, porque fue generalizado el no enviar información al Registro Nacional pues desde marzo de 2022. Lauro, muchísimas gracias por atender esta llamada y de nuevo una felicitación por este importante trabajo que vamos a compartir en nuestras redes sociales Desaparecidos, el engaño estadístico de México. Gracias, Lauro. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Al contrario, buenas tardes. Vamos a la pausa y regresamos con la entrevista con el diputado Tonatiuh Bravo Padilla.
Ya regresa.